El próximo presentador es Luis Jiménez Herrero. Él, yo creo que los que estéis más o menos vinculados con el mundo de la sostenibilidad, seguro que habéis leído alguna vez el Observatorio de Sostenibilidad de España y los informes que hacía este Observatorio de Sostenibilidad acerca de cómo iba evolucionando España. Luis Jiménez Herrero es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid. Es el responsable y el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, en la cual es una organización también muy próxima al Club de Roma en muchísimas cosas, en la que están siempre lanzando informes acerca de lo que está ocurriendo en Europa, en el mundo, cómo se está moviendo el mundo en los temas de sostenibilidad, y en este país, que estamos muy retrasados en ese pensamiento, pues ellos nos tienen al día de las cosas que hacen. Así que, Luis, es tu tiempo y no te quiero quitar ni un segundo más. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Agradecer, como no, a los organizadores su amable invitación para estar hoy aquí en esta mesa y tratar de hablarles de economía circular y esas oportunidades que hay en España. Ya sé que tengo muchas transparencias, ya sé que voy muy deprisa, ya sé que les tengo que pedir perdón por adelantado, pero espero que, en cualquier caso, el moderador me modere porque tengo demasiadas transparencias para el tiempo que me corresponde. No llegan a 100, o sea, no se preocupen. Pero bueno. No, pero si ustedes tienen que llegar a 100, pueden llegar a 100. puede llegar a 100, sí. Pero bueno, que les pido disculpas por ir demasiado deprisa de antemano. Bien, tenía aquí algunas primeras preguntas que me hago yo a mí mismo, se las hago a ustedes, pero en fin, yo me las voy a contestar. La primera cuestión es, ¿la economía circular es nueva? Pues la respuesta es no. Un ejemplo. En 1968 fue la revolución de los estudiantes. En 2018 está siendo la revolución de los jubilados. Es decir, los mismos. Hace 50 años éramos los mismos. Así que a la economía circular le pasa un poco exactamente esto, ¿no? No es nueva. ¿La economía circular puede ser circular? Exactamente circular no. Y eso lo defiende muy bien el profesor Valero, como experto en termodinámica, sabiendo que realmente no se pueden cerrar todos los ciclos. ¿La economía circular es el nuevo paradigma, como dice la Unión Europea? Exactamente no. ¿Por qué? Yo defiendo, y voy a tratar de presentar aquí, que el paradigma que sigue siendo vigente es el paradigma de la sostenibilidad, pero no exactamente el paradigma de la economía circular. ¿La economía circular se ha acelerado por la crisis? Exactamente sí. Sale de alguna manera, surge por la recesión y ahora se desarrolla precisamente en la recuperación. ¿Es un buen momento para la economía circular? Sin duda ninguna. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? ¿La economía circular es más estratégica para las ciudades y las regiones? Sin duda ninguna. Hay que pensar, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel local, en esos ámbitos de ciudades y territorios. Y la última pregunta, ¿la economía circular ofrece nuevos beneficios, oportunidades y ventajas? Pues sin duda ninguna también. Y ese es un poco el objeto de esta charla, ¿no? Como asociación, no les voy a entretener mucho, decirles que hemos nacido después de la desaparición del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Nos dedicamos a hacer investigación sobre todo en los temas de economía verde, circular y hipocarbónica, y ahora por eso pues, les demostraré, vamos, no les voy a demostrar nada, pero les voy a indicar cómo hemos hecho algunas investigaciones que nos permiten seguir profundizando en este tema. Somos miembros de la Red Mundial de Desarrollo Sostenible y por eso estamos trabajando en temas como el tema de ciudades y territorios para que sean más inteligentes, resilientes y sostenibles. Ha sido nuestro primer libro de la colección. Hemos hecho el foro de economía circular y espiral con el Club de Roma en Madrid. Somos coautores del informe Ecotec sobre la situación de economía circular en España y nuestro próximo libro, como no puede ser menos, va a ser sobre economía circular. Dicho esto, pues simplemente hacerles un planteamiento claro. Estamos ante una nueva lógica económica para la sostenibilidad, estamos ante un cambio de época, es una gran transición socioecológica ante el cambio global y la emergencia climática, es un cambio de paradigma en la relación medio ambiente, desarrollo y bienestar,
un cambio de modelo de producción, de consumo, en clave de sostenibilidad. Incluso es la gran oportunidad para reformar el capitalismo. Hay cambios de paradigmas económicos y los nuevos conceptos están ligados a esta economía circular, verde, hipocarbónica, pero en definitiva, yo trato de defender esa posición aquí, es una economía de la sostenibilidad que ofrece sin duda ninguna grandes oportunidades. Oportunidades también si planteamos una estrategia seria de economía circular en España. ¿Cómo entender la economía circular? ¿Qué aporta? Pues eso, un planteamiento de una nueva lógica porque está cimentada en la ciencia de la sostenibilidad. La economía circular no nace de una manera espontánea, sino que se cimenta precisamente en esa consolidada ya ciencia de la sostenibilidad y por eso las estrategias y las políticas de sostenibilidad que han ido desarrollándose durante estos últimos 50 años pues dan justamente ese sustento como pilar a la nueva economía circular. Y además se ha introducido con mucha fuerza en la Unión Europea, hay recursos económicos, financieros, y yo creo que estamos ante una buena disposición para avanzar sólidamente hacia una economía circular, pero que nos lleve hacia la transición, hacia esa pretendida sostenibilidad global. Miren ustedes, en la historia de la sostenibilidad es muy larga, no les voy a aburrir mucho con ello, pero ya les habla José Manuel de los límites al crecimiento, un hito, el año 72, la cumbre de Estocolmo del año 72, los límites al crecimiento, todo lo que ha pasado después en el desarrollo de la cumbre de la Tierra del año 92, los objetivos de desarrollo del milenio, la conferencia de Johannesburgo, la conferencia de Río +20 sobre desarrollo sostenible, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, en fin, todo lo que hemos aprendido sobre las agendas 21 locales, incluso la aparición de la ciencia de la sostenibilidad en los años 2000. Bueno, me reposiciono. Con todo esto, tenemos en el año 2015, para reconfirmar este paradigma de la sostenibilidad, el Acuerdo de París de Cambio Climático, la Agencia 2030 de Naciones Unidas, un paquete de economía circular que pone en marcha la Unión Europea y con todo eso aparece también la Agenda Urbana Mundial de 2016, aparece la Agenda Urbana de la Unión Europea con el Pacto de Ámsterdam de 2016, seguimos con nuestra Estrategia Europea 2020 con la visión 2050, un plan de la economía circular de 2018 para la Unión Europea y también aparece en España, en el caso nuestro, pues la Agenda Urbana de 2018 y además aparece la Estrategia Española de Economía Circular con un plan de acción 2018-2020. Y con todo eso, pues también aparece y está justamente en curso una estrategia local de economía circular que está promocionando justamente la FEM. Con todo eso, pues hay mucho que hablar sobre economía circular, sobre todo basándose en estos antecedentes. Pero estamos en una época de grandes transiciones económicas, sociales y ambientales. De esa manera, pues son una serie de familia de grandes transiciones. Hay que transitar justamente hacia ese modelo de sostenibilidad global. Y el paradigma vigente para mí sigue siendo ese paradigma sostenibilista basado en la lógica de la sostenibilidad que da lugar a esta opción social que hemos definido como el desarrollo sostenible. Somos muy conscientes de la insostenibilidad, pero muy poco conscientes de qué hay que hacer sostenible y cómo hay que hacerlo en el tiempo, ¿no? Un paradigma es un modelo científico asumido por los científicos y compartido. Y como decía Thomas Kuhn, con ese famoso libro que todos teníamos que estudiar, aprender y aplicar cuando hacíamos las tesis doctorales allá hace bastante tiempo, en esa estructura de las revoluciones científicas, nos decía Thomas Kuhn que para que haya un nuevo paradigma tiene que haber capacidad para resolver nuevos problemas, tiene que aparecer una ciencia extraordinaria o revolucionaria, y sí la tenemos, es la ciencia de la sostenibilidad. Pero en las ciencias sociales, además, se tiene que dar otra circunstancia para que haya un cambio de paradigma, para que haya un cambio paradigmático, que es que aparezca una revolución social. ¿Tenemos revolución social? Pues sí, tenemos no solamente la ciencia de la sostenibilidad, sino que además tenemos justamente esa revolución sostenibilista que estamos viviendo continuamente. Así que tenemos una ciencia revolucionaria, tenemos una revolución social amparada por la lógica de la sostenibilidad y por eso estamos hablando de que la sostenibilidad sí que proporciona un paradigma. La economía circular sería una parte de eso, pero no sería el verdadero paradigma, aunque se defienda así en la Unión Europea. Por lo tanto, el paradigma de la sostenibilidad es, como decía muy bien José Manuel, es cambiar las formas de producir, consumir y distribuir, pero también las formas de ser, de estar, de conocer, incluso de aprender. No es un estado de armonía fijo, no es un estado ideal, se trata de
un proceso de aprendizaje permanente. Y en ese sentido transitamos hacia nuevos órdenes. En ese sentido hay que empezar por reestructurar el orden económico, el sistema económico y su motor energético. Aquí está la madre del cordero. En definitiva, es cambiar realmente el concepto económico desde la teoría económica, la ciencia económica, y también para la economía aplicada, la economía productiva. El sistema económico es un sistema dependiente del medio ambiente. Es un sistema del ecosistema global y la economía forma parte de ese subsistema y lo que hace realmente es importar recursos naturales del medio ambiente, traducirlo en materias primas, producir bienes y servicios e indefectiblemente devuelve al medio ambiente residuos y calor irrecuperable residual, aumentando en ese sentido la entropía del sistema. El crecimiento indefinido es imposible y por eso la lógica económica tiene que reaprender de las leyes de la termodinámica, en ese sentido la ley de la conservación de la materia y de la energía. La segunda ley de la termodinámica, que explica también el profesor Valero, en economía tenemos que aprender muy bien que realmente lo que valen son los recursos de baja entropía, es el verdadero valor, y además los procesos son irreversibles, y tenemos que entender en economía que la energía se degrada cualitativamente hasta esta forma de calor residual y irrecuperable para hacer trabajo positivo que en definitiva aumenta la entropía. Pero también la economía tiene que reaprender la lógica de lo vivo, porque si la economía vive insertada en este ecosistema global, en esta biosfera, realmente la lógica de la biosfera debería impregnar lo que es la lógica del sistema económico. En la biosfera no hay residuos, todo se recicla, hay un reciclado permanente. Y eso es el alma justamente de lo que significa la economía circular. Transformar esos residuos nuevamente en nuevos recursos para el sistema productivo. Hay nuevos planteamientos, reconsiderar la economía como un subsistema abierto al medio ambiente y, sobre todo, definir algo claro. Las leyes del mercado no pueden estar por encima de las leyes de la termodinámica y las leyes de la naturaleza, ni la propia lógica del mundo viviente. Es una reestructuración del sistema, hay que cambiar el metabolismo de esa economía productiva, cambiar esas pautas, nuevos valores, con una visión a largo plazo, y sobre todo reorientar esa lógica económica dominante con racionalidad y eficiencia, ética y equidad y sostenibilidad. Los indicadores que tenemos en economía hasta ahora han sido válidos, pero ahora ya valen mucho menos. El PIB, ese adorado becerro de oro, realmente es insuficiente. Tenemos que ir a indicadores como el progreso genuino, que nos indican mucho más cómo nos acercamos a los niveles de bienestar reales o incluso de felicidad. La economía, incluso desde el aspecto teórico, no tiene una voz única, sino tenemos incluso distintas corrientes de pensamiento, desde la economía ambiental, que busca la internalización de los costes ambientales, hasta la economía ecológica, que es una visión integrada entre economía y ecología. Y en ese sentido, ahí la diferencia de entender la economía y el medio ambiente, y la economía en el medio ambiente. Eso marca unas diferencias realmente importantes a la hora de que la economía y la ecología pues, se puedan aproximar para tener una visión transdisciplinaria. Bien, incluso aparecen muchas economías de colores diferentes y de muchas denominaciones con otros tipos de adjetivos y apellidos, ¿no? Desde la economía marrón, que podemos llamarla así, porque es una economía contaminante y despilfarradora, aparece la economía verde, la economía ecológica, la economía azul, incluso la economía gris, la economía malva. Incluso algunos dicen que la economía azul es mucho más amplia que la economía verde, pero en definitiva también tenemos otros adjetivos que aplicamos: economía sostenible, hipocarbónica, ecoeficiente, resiliente, y también la economía circular. Y además de todo eso, pues tenemos ahora nuevos enfoques en la economía social, la economía colaborativa, la economía del bien común, economía solidaria, todo ello aplicado a las teorías del buen vivir, ¿no? Con todo eso, al final, ¿qué tenemos? Pues un conjunto de nuevas tendencias económicas, pero que en definitiva nos confirman y nos reafirman que estamos ante ese paradigma sostenibilista que es el que se está afianzando de una manera clara. Estamos hablando de un cambio de modelo, de un proceso de transición socioecológica y realmente de una economía de la sostenibilidad integral donde realmente se inserta la economía circular. Tenemos ahora las Naciones Unidas que hacen el planteamiento de la Agenda 2030, de la Cumbre de Cambio Climático y sobre todo los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 17 objetivos definidos, 169 metas y 250 indicadores. Un indicador claro y una meta clara son justamente todos los objetivos vinculados al número 12, que tiene que ver con producción y consumo sostenible. Eso es economía circular en definitiva.
y hay que ver cómo se inserta esa agenda de desarrollo sostenible con el objetivo número 12 y con todo lo que supone una estrategia de economía circular en un país como es el caso de España, ¿no? ¿Qué es una economía circular? Pues un cambio frente a la economía lineal. Una economía lineal es un modelo de economía productiva clásica donde no hay interconexión entre producto y desecho. Tenemos los recursos, las materias primas, la producción, la utilización de esos bienes y servicios y al final los desechos que vuelven nuevamente al medio ambiente. Esto significa interpretar que existen recursos naturales abundantes, que los recursos humanos son escasos. Con eso entendemos que el mejor enfoque es en ir a un aumento, un incremento de la productividad en el trabajo, casi una obsesión en esta economía moderna, y se trata de optimizar el capital productivo, externalizar los costes ambientales y sobre todo una economía de intensidad material y sobre todo dirigida al producto. Sobre todo, así tenemos una economía con un paradigma convencional, productivista, consumista, altamente insostenible. ¿Qué sería entonces la economía circular? Vincular los recursos con los residuos en procesos de ciclos cerrados, integración de ciclos, en ese sentido es cambiar el planteamiento. Los recursos naturales son escasos, los recursos humanos son abundantes, y si no, véase el nivel de paro que existe. El incremento de la productividad ambiental es fundamental, no solamente la productividad en el trabajo. Se requiere la optimización del capital natural y la integración. La internalización de los costes ambientales, desvincular la economía de los procesos de impacto ambiental y, sobre todo, una economía dirigida al servicio, no solamente dirigida al producto, sin posesión material. Eso significa un cambio de paradigma, un modelo más racional, mucho más sostenible, y esto nos lleva pues, a planteamientos realmente novedosos en los últimos tiempos. Una economía dirigida mucho más al servicio y al consumo colaborativo para compartir. Ahí está la imagen siempre de esa taladradora que utilizamos 20 minutos al año, el tema de toda la economía colaborativa en sus distintas modalidades, combatir la obsolescencia con otro concepto que es la alargascencia y en ese sentido fomentar también esa rebeldía de los consumidores nuevos, ese consumidor rebelde que realmente se opone a un modelo consumista productivista. Un dato para las empresas muy significativo. La eficiencia de los recursos en las empresas manufactureras en la Unión Europea. El 40% de los costes totales responden a materias primas y un 50% del total si se incluye el agua y la energía. Y, sin embargo, el 20% de los costes laborales son los que están aplicados a las empresas. Invertir esta relación sería mucho más interesante para las empresas. Menos intensidad para mejorar la productividad del trabajo y más intensidad para mejorar la productividad en el uso de los recursos y la energía. ¿Cuál es el planteamiento más claro? La disociación o el desacoplamiento. Llegará desmaterialización, desenergización o descarbonización de la economía. Producir no más, necesariamente, sino producir mejor, o al menos producir lo suficiente, con menos impacto ambiental del consumo de recursos y con menos impacto ambiental derivado de la contaminación. Y además la disociación no tiene que ser solamente relativa, sino absoluta. En ese sentido, hay mucho despilfarro en esta economía. Léase, por ejemplo, el despilfarro de los alimentos. Un 30% de los alimentos se pierden irremediablemente en esta economía consumista. En definitiva, procesos de desmaterialización, desenergización, descarbonización, evitar los efectos volumen y efectos rebote, una economía de la ecoeficiencia que da paso indefectiblemente a este concepto de economía circular, pero a todo eso es una economía de la suficiencia la que hay que poner en marcha, porque la pregunta sigue siendo esta: ¿cuánto es suficiente, no? Tenemos una obsesión por el reciclaje. La economía circular es mucho más que el reciclaje, pero de alguna manera se trata de no esperar hasta el final del proceso, porque hay que actuar antes de que realmente se produzca este proceso final de residuo, porque el mejor residuo es el que no existe, y en ese sentido está claro que la única fórmula, según el balance de la materia, es que si no queremos residuos no hay que consumir recursos naturales. La economía circular aparece como un planteamiento amplio, como un cambio sistémico de toda la cadena de valor, que tiene dos componentes básicos, componentes biológicos y componentes técnicos. El componente biológico está dentro de una dinámica territorial y los componentes técnicos están dentro de esta dinámica urbano-industrial.
Hay objetivos factibles en la economía circular que yo creo que son importantes. El sistema que se aprovecha el ciclo cerrado, se imita la naturaleza, el suprarreciclaje de los ciclos iniciales, la reducción al mínimo de la energía. Todo esto yo lo veo como objetivos factibles de la economía circular. ¿Qué es lo que veo más difícil en cualquier caso? Pues todas estas partes, digamos, que tienen un componente social, que en vez de comprar para poseer, se abogue por ese consumo colaborativo para compartir o redistribuir o reutilizar los productos, y que los precios marquen el coste real. Es decir, que los precios no mientan, que reflejen la verdad ecológica. Creo que es un planteamiento muy antiguo en ese sentido, pero todavía sigue siendo muy difícil de asumir por parte de los administradores, los políticos, incluso los propios ciudadanos. Como digo, se trata de cerrar el círculo y plantear la economía circular no solamente como una solución a la crisis ambiental, sino como una alternativa eficiente y competitiva al propio modelo económico, al propio modelo productivo. Dice mi amigo y profesor Antonio Valero que la economía circular no existe como tal. Es cierto, la economía realmente tiene que ser economía espiral, porque según la termodinámica nos enseña realmente que no todo puede reciclarse y que hay que diseñar para que las cosas duren. Es como dice él cuando hace esas interesantes conferencias. Así que los circuitos cerrados no se pueden cerrar en su totalidad, y esto es lo que ya propuso Georgescu Roegen cuando hablaba de la cuarta ley de la termodinámica. Hay una parte del proceso que hay un desgaste, y hay un momento en que realmente no se puede seguir reciclando por completo. Esto nos pone en la cuestión, sí que se puede progresar hacia un modelo de metabolismo social de ciclo cerrado, mucho más eficiente, equitativo y sostenible, y en cualquier caso se pueden crear buenas oportunidades para estimular la innovación y al tiempo también la protección social con una economía mucho más competitiva. Esto es antiguo, ya lo decía José Manuel Morán. Los límites al crecimiento nos marcaron el hito y nos marcaron un poco la pauta. Ahora estamos hablando de economía circular justamente gracias a estos planteamientos. Pero incluso antes que los límites al crecimiento, antes, el padre de la economía circular, para mí sin duda ninguna, es el profesor Boulding. En el año 66, con un maravilloso artículo breve de 15 páginas, con aquella metáfora tan impresionante del navío espacial Tierra, nos decía algo importante. Nos decía dos cosas. Primero, quien crea que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Bueno, ya lo decía Boulding. Esto es lo que tienen los premios Nobel, ¿no? Y luego, con esta metáfora tan interesante del navío espacial Tierra, decía otra a su vez: frente a la economía de los espacios abiertos del cowboy, la única economía importante es la economía del astronauta, que es la economía del reciclaje perfecto. Y en ese sentido, para mí es el padre de la economía circular, igual que Georgescu Roegen, cuando nos planteaba los temas de la termodinámica y las cuartas leyes de la termodinámica y el concepto de entropía, ya nos decía realmente que no hay una abundancia perpetua y no todo se puede reciclar. Bien, con todo esto, la economía circular también tiene un planteamiento antiguo, que es el planteamiento del análisis de los flujos de materiales. Y con ello pues, aparece todo el planteamiento, como ya se ha hecho de estos últimos años, del análisis del ciclo de vida, y con ello también pues, otros conceptos que vienen a incorporarse a la economía circular. Diseño regenerativo, economía del rendimiento, de la cuna a la cuna, e incluso la permacultura se incorpora también a este planteamiento de la economía circular, y sobre todo la biomímesis, es decir, la imitación de los ciclos de la naturaleza. Utilizar a la naturaleza como modelo. A esto le sigue una teoría consolidada, 3 minutos. Una metodología muy consolidada, que es la ecología industrial, que da lugar justamente a estos planteamientos de lo que ahora se llama la simbiosis industrial, de estas relaciones, para buscar justamente una aplicación muy concreta, muy práctica, que está en la realidad, los ecoparques industriales. Esto es el antecedente más claro del concepto de economía circular en el plano teórico. Y a ello se añade el concepto de economía circular en ciudades, es decir, de ciudades circulares. El metabolismo urbano cerrado, ese metabolismo circular que incluso pues, se ve claramente que es mucho más eficiente. Bien, la nueva tipología de ciudades que, como digo, pues, aparte de inteligentes, resilientes y sostenibles, da lugar a las ciudades circulares. Pero sin olvidar que existe la necesidad de un diálogo estratégico entre campo y ciudad.
la sostenibilidad de la ciudad no se puede hacer a costa de la sostenibilidad del campo y por eso necesitamos un nexo urbano-rural con mayor conectividad y mayor circularidad urbana y territorial. Esto es ampliar el metabolismo urbano al entorno territorial y hablar de un concepto amplio de metabolismo territorial circular. La economía de la sostenibilidad es el centro y el paradigma, y aquí aparece la economía verde, la economía de lo bio, la economía ecocarbónica, la economía circular, la economía del metabolismo urbano, incluso la economía colaborativa, la economía del bien común. La economía circular es una parte, pero no es el paradigma en su totalidad. Bien, en España tenemos ahora mismo una estrategia de economía circular planteada. Todavía está en proceso de alegaciones. No, yo creo que ya se ha terminado ya se ha cerrado. Se ha cerrado el día 12 de este mes de marzo. Pero existe estrategia de economía circular, que existe un plan de acción 2018-2020 e incluso tiene presupuesto. Un presupuesto que, si ustedes lo ven ahí, tiene un 60% dedicado al agua y un 0,06% dedicado a la sensibilización. Si tan importante es cambiar las pautas de consumo de los ciudadanos, mi pregunta es cómo se dedica solamente un 0,06% a ese cambio de conciencia ciudadana. Pero bueno, dejo esta pregunta en el aire porque es interesante. El caso es que tenemos esta estrategia, aunque un 60% vaya dedicada al agua, incluso tiene una tabla de indicadores. Yo creo que hay indicadores que son manifiestamente mejorables en este caso, pero existe. Cuando nosotros en la asociación hicimos una parte del trabajo del informe de la Fundación Cotex sobre la situación y evaluación de la economía circular en España, planteábamos varias cuestiones como 6 líneas de actuación básicas, entre ellas los incentivos fiscales. Planteamos también una hoja de ruta definida para esta economía circular en España y, sobre todo, incluyendo políticas nuevas, una fiscalidad que vaya en línea con la reforma fiscal ecológica de doble dividendo económico y dividendo ecológico, y, sobre todo, pues buscar la integración de las políticas. Existe un plan estatal de residuos, existe una estrategia española de bioeconomía, que no está muy bien reflejada en esta nueva estrategia de economía circular. En fin, nosotros planteamos un tablero de indicadores mucho más sofisticado, mucho más avanzado, de indicadores específicos de economía circular. Eso tiene que ver con el indicador básico, el líder, que es el indicador de productividad en el uso de los recursos, pero muchas más cosas en cuanto al uso de materiales, la durabilidad, los temas de suelo, de agua, de emisiones, en fin. Esta es nuestra metodología, que, por cierto, no se recoge, ni mucho menos así, en lo que es los indicadores, como digo, reflejados en la estrategia nacional. Por darles el ejemplo, ¿cómo estamos en España de economía circular? Si atendemos al indicador básico del metabolismo, de eficiencia de los recursos, no estamos nada mal, bastante bien. Ahí se ve claramente, el anterior, que mejoramos notablemente esa productividad de los recursos, pero eso también tiene una serie de explicaciones que ahora comentaré. Si vemos incluso las tendencias de esa productividad material, pues es una productividad ascendente. Comparado con otros países, pues no estamos tan mal, pero incluso con países de Europa del Norte e incluso países de Europa del Sur. La productividad de los recursos en España tiene que tener en cuenta, primero, que durante la crisis ha habido una disminución del consumo evidente, incluso en algunos productos muy claramente, como es el caso del cemento, y esa disminución de consumo material se nota en la productividad de los recursos. Y, además, en los términos de servicios, porque España también es un país de gran nivel de servicios, más de un 75% del PIB son servicios, con lo cual no todas las economías son igualmente materiales, ¿no?, de la misma intensidad material. Y luego que en unidades de paridad de compra nosotros salimos mejor reflejados por esa relación del poder de poder adquisitivo. En todo eso, ya termino. Hay unas buenas oportunidades, hay yacimientos de empleo importantes, lo que se llama los nuevos yacimientos de empleo sostenible, empleo verde, dedicados a la eficiencia. Cuando hicimos el informe del observatorio, vimos que había aumentado en la última década los trabajadores de este sector de empleo verde. Con la crisis desaparecen muchos de esos empleos en el sector residuos, en el sector de energías renovables, pero ahí están los nuevos yacimientos de empleo. La economía circular proporciona nuevos yacimientos de empleo dignos, estables y de calidad, porque una economía circular o una economía verde, en definitiva, es mucho más estable y más digna que una economía marrón, que es destructiva. Aquí tengo el informe del Club de Roma, lo voy a decir. Decían 400.000 puestos de trabajo si
se daban condiciones de eficiencia energética, de renovables y de economía circular. Bueno, este no es el único informe. Hay otros informes que hacen también los ingleses, consideran varios escenarios de 1,2 millones de empleos en la Unión Europea y 250.000 menos desempleos estructurales que se podían reducir, ¿no? Incluso hay informes que aumentan casi en el doble estas estadísticas. Para España le correspondían incluso hasta 160.000 puestos de trabajo nuevos. Así que se trata con esto, tener en cuenta que hay que vivir de otra manera, hay que mejorar la competitividad en esas estrategias económicas, con nuevos puestos de trabajo, modelos más ecoeficientes y más sostenibles, reformas profundas políticas, sistemas de apoyo a energías renovables, comercio de emisiones, diseño ecológico, eficiencia energética, reciclaje de materiales, circularidad, durabilidad, que son indicadores básicos que no están tampoco en la estrategia nacional, pero son fundamentales. En definitiva, vivir bien dentro de los límites del planeta. Termino simplemente con una frase. Hay que plantear mucho más un pensamiento sistémico en esas relaciones de interdependencia y de causalidad circular. Y, sobre todo, hay que seguir la consigna de la Unión Europea, vivir bien dentro de los límites del planeta. Y esta frase, y con esto termino seguro, lo dice muy claramente. Estamos en el año 2050. Supongamos que estamos en el año 2050. ¿Qué dice la Unión Europea? Pues en el año 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular, innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta favorecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial. Pues nada, amén, que así sea. Gracias. Es una lástima tener que cortar, pero es que el tiempo, todo el mundo tiene cosas muy interesantes que decir, de tal manera que si uno dice muchas cosas interesantes y otros se quedan sin decirlas, es un dolor.